Esto es Expreso Yatasto. Un podcast de Acervo Yatasto. www.acervoyatasto.com. En el episodio de hoy, Shakespeare y el otro, capítulo 5, Sueño de una noche de verano. No es difícil perderse en el laberinto del mágico mundo que nos presenta William Shakespeare en A Midsummer Night's Dream o Sueño de una noche de verano, y más si esta comedia es leída desde la perspectiva de la otredad, ya que podemos encontrarnos con una gran cantidad de alteridades y contrastes entre los personajes. Entonces nos proponemos poner el foco en la otredad, que va a estar determinada por la relación que los personajes tienen con la razón o el logos. El historiador Thomas R. Martin, en Panorama de la Historia de la Grecia Antigua desde la época micénica hasta la de Alejandro, discute el tema del logos en relación con el cosmos. Allí afirma que los pensadores jónicos insistían en que el pensamiento del universo podía ser explicado porque los fenómenos de la naturaleza no eran aleatorios ni arbitrarios. Llamaron cosmos al universo, a la totalidad de las cosas, porque esta palabra refiere a un arreglo ordenado que es bello, de ahí deriva la palabra cosmético. El orden característico del cosmos, percibido como bello al estar ordenado, abarcaba no solo los movimientos de los cuerpos celestes, sino también todo lo demás: el clima, el crecimiento de las plantas y los animales, la salud y la psicología humana, entre otras. Al estar ordenado, el universo es entonces inteligible. Al ser inteligible, las explicaciones de los eventos podían descubrirse mediante el pensamiento y la investigación. Los pensadores que concibieron este punto de vista creyeron necesario dar razones para sus conclusiones y persuadir a otros con argumentos basados en evidencia. Es decir, creían en la lógica, palabra derivada del término griego logos, que denota, entre otras cosas, una explicación que es fruto de la razón. Esta forma de pensamiento basada en la razón significó un paso crucial para la ciencia y la filosofía, marcando un punto de inflexión con la tradición antigua que explicaba los eventos como obra de los dioses. Según Martin, ambas tradiciones convivieron y esta intersección va a representar la tensión esencial a partir de la cual Shakespeare articulará esta comedia tan particular. Hay una escena muy significativa en la obra. En ella intervienen Lysander, Helena, Hermia y Demetrius. Mediante un conjuro, Robin Goodfellow o Puck, uno de los fairies, que estará bajo las órdenes de Oberon, mediante una flor mágica hechiza a Lysander, confundiéndolo con Demetrius, ya que la orden de Oberon tenía como víctima a un joven que vestía con Athenian garments, vestimenta de ateniense, con el objeto de que se enamorara perdidamente de Helena, rompiendo de este modo el fuerte vínculo amoroso que tenía con Hermia. Lysander despierta luego de ser encantado, ve a Helena, se enamora y le declara su amor. Ella no le cree y él entonces le responde: The will of man is by his reason swayed, and reason says, you are the worthier maid. Es decir, ante una situación absurda, obra de la magia, Lysander justifica lo que siente a partir de la razón. Y es al mismo tiempo por intermedio de la razón que en el primer acto Lysander intenta convencer a Egeus, el padre de Hermia, ante la presencia también de Teseus, duque de Atenas, de que él era mejor candidato para convertirse en esposo de su hija que Demetrius. I am, my lord, as well derived as he, as well possessed. My love is more than his, my fortunes every way as fairly ranked, if not with vantage, as Demetrius. Con la razón, Lysander intentaba sobreponerse al peso del father's will, incluso se podría decir que a la autoridad ateniense. Del mismo modo es importante detenerse en la reacción de Helena. Ella persigue desesperadamente a Demetrius y, a pesar de no ser correspondida por este, de hecho el amor de Helena parece ser inversamente proporcional al que siente Demetrius por ella, insiste hasta alcanzar el nivel de la humillación. I am your spaniel and Demetrius. The more you beat me, I will fawn on you. Use me but as your spaniel. Spurn me, strike me, neglect me, lose me. Only give me leave, unworthy as I am to follow you. Luego de hechizar a Lysander, Robin Goodfellow o Puck, consciente de su error, hechiza también a Demetrius
y de un momento a otro ambos se muestran locamente enamorados de Helena y se lo hacen saber, pero ella va a pensar que le están haciendo una broma. Oh, Spike! Pure congealed white hide Taurus snow fine with the eastern wind turns to a crow and thou I holdst up see thy you hand. all are bent to set against me for your merriment. Al igual que Lysander, Helena, ante una situación sin sentido, lo que hace es cargarla de sentido de algún modo y, apelando a los recursos de la razón o el logos, atribuye todo aquel comportamiento sorpresivo, imprevisto y absurdo a una burla. Pero si nos detenemos un instante en la escena, cuando se le declara a Lysander en un primer momento, la reacción de Helena no es de descreimiento. You do advance your cunning more and more. These vows are Hermia's. Will you give her all? I had no judgment when to her I swore. No, none in my mind. Now you give her all. Demetrius, Ella intenta aplacar el entusiasmo de Lysander con la excusa de que no va a traicionar a su amiga Hermia. Helena, al reconocer la relación entre Lysander y Hermia, deja en claro que la razón de Lysander se impuso ante el father's will o la voluntad paterna, como vimos al principio, de Egeus. Sin embargo, en el momento en que Demetrius también le declara su amor, de repente, un amor que ella tanto había deseado y perseguido, en el momento que parece encontrarlo es cuando ocurre su negación, como si se tratara de una defensa. No puede ser que Demetrius finalmente la ame, tiene que ser una broma. Esto se articula al pensamiento lacaniano, cuando Lacan afirma que aquello que se satisface por la vía del displacer es, al fin y al cabo, la ley del placer. Es decir, que en la pulsión del deseo, la satisfacción no se logra al alcanzar el objeto del deseo, sino que la pulsión le da la vuelta, lo contornea, pero no puede aprehenderlo. Helena se regocija en el displacer que le produce el desprecio y el amor no correspondido de Demetrius, y en el momento en que eso se invierte, la reacción de Helena es a través de un artilugio que provoca la negación de una nueva situación. Inmediatamente después entra Hermia en escena y Helena le reprocha su actitud casi como una traición. Is all the counsel that we two have shared, the sisters' vows, the hours that we have spent when we have chid the hasty-footed time for parting us, oh, is all forgot? All school days' friendship, childhood innocence? We, Hermia, like two artificial gods, have with our needles created both one flower, both on one sampler, sitting on one cushion, both warbling of one song, both in one key, as if our hands, our sides, voices, and minds had been incorporate. So we grew together, like to a double cherry, seeming parted, but yet an union in partition. Two lovely berries, moulded on one stem. So with two seeming bodies, but one heart. Two of the first like coats in heraldry, due but to one and crowned with one crest. And will you rent our ancient love asunder, to join with men in scorning your poor friend? It is not friendly. Ante los ojos de Helena, Hermia pasa a ser cómplice del juego entre Demetrius y Lysander, con el objetivo de burlarse de ella. Por esa razón, Helena le reprochará que sea tan cruel luego de tantos años de amistad. Para Melissa Sánchez, la descripción que hace Helena de su relación con Hermia parece proporcionar la evidencia más fuerte de una unión que era todo placer y amabilidad, precisamente el tipo de relación del mismo sexo celebrado por muchas feministas como un refugio de la dominación y la lujuria heteroerótica. Por lo tanto, no estará haciendo uso del logos, es decir, creando una ficción racional para explicar una situación que no es capaz de comprender, que se le presente irracional, reduciendo todo lo que sucede a una simple broma para mantener una ficción patriarcal y heteronormativa. ¿No es el patriarcado y la heteronormatividad el logos de la época? Entonces lo que Helena trata de resguardar es tal vez el logos mismo. Si tomamos como eje la relación de los personajes con la razón o el logos, podemos encontrar 4 niveles en Sueño de una noche de verano. Y esto es lo que va a definir, a su vez, las relaciones de otra edad. El primer nivel es el que integran los nobles, entre los que se encuentran Teseus e Hipólita, los Wooing Lovers, Lysander, Demetrius, Hermia y Helena, Egeus y Pilóstrate, entre otros. Serían los que tendrían el mejor y más cercano manejo del logos o la razón. Sus diálogos están escritos en
en verso, es decir, tienen una estructura regular y bien definida, pentámetro yámbico, tienen un orden, está hecho con arte, producto de una habilidad y, si se quiere, controlable y previsible. El siguiente grupo está integrado por los mechanicals, como por ejemplo Peter Queens, Bottom, Flute o Snoot. Pertenecen a un grupo social inferior a los anteriores, representan al vulgo, a la clase trabajadora. Más alejados de la razón, su modo de expresión es la prosa, desordenada, con errores gramaticales, sin estructura y de métrica imprevisible y arbitraria. Luego viene un tercer grupo, que es el que está compuesto por los animales. Estos representan el mayor grado de irracionalidad y por ese motivo son considerados como algo desconocido, bestias salvajes, y que, al carecer de toda capacidad de raciocinio, solo pueden actuar de forma violenta. En el bestiario de la obra se encuentran You spotted snakes with double tongue, funny hedgehogs be not seen, weaving spiders come not here, hence you long-legged spinners hence, beetles black approach not near, worm nor snail do no offense. o A lion among ladies is a most dreadful thing. también está presente en adjetivos y comparaciones. No, I am as ugly as a bear. Cuando Hermia pide a Demetrius que se aleje, Out, dog. Out, girl. Thou drivest me past the bounds of maiden's patience. Hast thou slain him then? o del mismo modo cuando Helena se humilla ante Demetrius. What worser place can I beg in your love, and yet a place of high respect with me, than to be used as you use your dog? Aunque también hay animales preferibles. Who will not change a raven for a dove? El episodio más notable es en el que Oberon pide a Robin Goodfellow que haga uso de su flor mágica para que Titania se enamore de alguna bestia, representada siempre por un animal. Be it lion, bear, or wolf, or bull, or meddling monkey, or a busy ape. Y lo que Robin acaba haciendo es convertir la cabeza de uno de los mechanicals, Bottom, en la de un asno. Titania despierta y ve a Bottom con la cabeza de asno y, presa del encanto, se enamora de él. Thou art as wise as thou art beautiful. Pero su aspecto para los demás es monstruoso. Uno de los mechanicals, Peter Queens, al verlo exclama: Oh, bless thee, Bottom, bless thee. Thou art translated. Los mechanicals huyen despavoridos. Más allá del susto propio de la transformación, ya no ven a Bottom como uno más del grupo, sino a una otredad. Bottom ha sido degradado al grupo más irracional, el de los animales. Oberon, Titania y Robin Goodfellow pertenecen a un cuarto nivel que se ubica más allá de la razón, por encima de esta. Se mueven en un plano, podríamos llamarlo metafísico. Son quienes poseen poderes mágicos que pueden desafiar la lógica del logos. Estos personajes están para solucionar los problemas que la naturaleza y la razón no pueden y, de este modo, generar armonía, como por ejemplo lograr que Demetrius se enamore finalmente de Helena y que al final las tres parejas, junto con Hermia y Lysander y Teseos e Hipólita, terminen juntos. Pero hay otro personaje al cual Margot Hendricks le dará mucha importancia en su artículo Obscured by Dreams, Race, Empire and Shakespeare A Midsummer Night's Dream. Me refiero al Indian Boy, personaje que no tiene voz. Shakespeare no le dedica ni una sola línea de diálogo. En la mayoría de las representaciones de la obra ni siquiera se pone en escena y es, según Hendricks, no solo un dispositivo de la trama, lo que desata el conflicto entre Oberon y Titania, sino que hay algo más. Shakespeare inicialmente identifica al niño como robado de un rey indio y más adelante hará una narrativa elaborada de los orígenes étnicos maternos del niño. Hay una cuestión racial en juego, y la raza para Hendricks se trata de una cuestión más de lenguaje que de biología. La raza es ideología, la raza es ontología, la raza es todo eso y nada a la vez, una fantasía que moldea,
que es performativa, que produce efectos. Y esta ideología racial es producto directo de la participación temprana de la Inglaterra moderna en el imperialismo. Entonces lo que impera es una visión del conquistador, que es en realidad una ficción, una idealización en la que existe una hibridez entre lo nuevo y lo desconocido, las construcciones culturales de lo exótico. Según Beatriz Pastor, el discurso narrativo creado en los textos de Cristóbal Colón constituye la primera representación verbal de una realidad americana percibida según las coordenadas imaginarias propias de una concepción de mundo europeas. Lo que Pastor pretende remarcar es la transformación y ficcionalización del material narrativo que realiza el conquistador ante una realidad que no comprende, para de ese modo defender el logos europeo que se ve cuestionado e imponerlo, convirtiendo a sus habitantes en su otredad. O sea, ese nuevo mundo no es representado tal cual es, sino que como algo híbrido, al igual que lo es Bottom para Hendrix. La extrañeza de Bottom representa una mezcla de lo familiar y lo extranjero. Es por esta razón que Bottom, con cabeza de asno, se convierte para Titania en el sustituto ideal del Indian Boy. Ambos representan esa misma hibridez y entonces podemos ubicar al Indian Boy al mismo nivel de los animales. El sujeto colonial es un ser irracional, es la gran otredad para Occidente, lo que debe ser conquistado y dominado en pos de preservar el logos del conquistador, lo que da como resultado que no solo el sujeto colonial sea híbrido, sino que también el conquistador, en su discurso, adapta una realidad desconocida con otra conocida, es decir, una mitología cultural creada por los escritores clásicos y medievales. ¿No es esto análogo a lo que se mencionó anteriormente respecto al uso de la razón por parte de Lysander al declararle su amor a Helena cuando antes de despertar estaba perdidamente enamorado de Hermia? En el acto final, Teseus acepta a modo de entretenimiento nocturno la representación teatral de Pyramus and Thisbe, que va a ser interpretada por los Mechanicals, a pesar de que en ella... A play there is, my lord, some 10 words long, which is as brief as I have known a play. But by 10 words, my lord, it is too long, which makes it tedious. For in all the play there is not one word apt, one player fitted. En la obra, los Mechanicals intentan utilizar el lenguaje de los nobles, el verso en pentámetro yámbico, pero lo hacen mal, lo que lleva a que los nobles se burlen. If we offend, it is with our good will. That you should think we come not to offend, but with good will. To show our simple skill, that is the true beginning of our end. Consider then, we come but in despite. La falta de estructura, su carácter caótico, vuelven a aquellos parlamentos irracionales. Speech was like a tangled chain, nothing impaired but all disorder. En la burla, los nobles resaltan la otredad de los Mechanicals devenidos en actores. Indeed, he hath played on his prologue like a child on a recorder, a sound, but not in government. Eso los reafirma en su posesión del logos. Incluso Teseus, al ver semejante desorden, exclama: I wonder if the lion beaters speak. No wonder, my lord. One lion may when many asses do. Es decir, en otras palabras, el grado de irracionalidad sobre el escenario era tal que un animal perteneciente al grupo, carente de logos, podría llegar a tener voz. Pero estas burlas y el creer tener el poder de la razón, como sabemos, es falso. La hibridez de sus palabras queda de manifiesto en el hecho de que los fairies, al mismo tiempo, se burlaron de los nobles con sus encantamientos, pero estos lo ignoran. Incluso es bastante significativo en este sentido que Teseus, al tener que optar por una obra para su esparcimiento, descartara la otra, ya que, como sostiene, I never may believe these antique fables, nor these fairy toys. Oh, lovers and madmen have such seething brains, such shaping fantasies that apprehend more than cool reason ever comprehends. Ahora bien, ¿se puede hallar un carácter híbrido también en los fairies? En el momento en que Oberon, compadecido por el amor no correspondido de Helena, le pide a Robin Goodfellow que arregle las cosas, haciendo que el hombre que ama se encuentre con ella y luego Robin hechiza al hombre equivocado, no es error del hado, sino del propio Teseus. Él le dice a Robin que a sweet Athenian lady is in love with a disdainful youth. Anoint his eyes, but do it when the next thing he espies
may be the lady. Y añade: Thou shalt know the man by the Athenian garments he hath on, effected with some care, that he may prove more fond on her than she upon her love. Robin encuentra a Lysander en lugar de Demetrius, pero el primero se correspondía con la descripción que le había dado Teseus, es decir, llevaba puesto un Athenian garment, una vestimenta de ateniense. Este error responde a una teoría que fue desarrollada por Francis Bacon, contemporáneo de Shakespeare. Tan es así que hay críticos incluso que creen que el filósofo inglés fue el verdadero autor de las obras que se le atribuyen a Shakespeare. Para Bacon, el entendimiento humano era demasiado débil, ya que estaba lleno de prejuicios o ídola. En la obra Novum Organum, Bacon hace una taxonomía de estos ídola y entre ellos se encuentra el idora fori, que tiene su fundamento en el uso del lenguaje ambiguo e impreciso. Para Bacon, los hombres se comunican a través del lenguaje e incluso los sabios, cuando transmiten sus definiciones y explicaciones al vulgo, no se pueden librar de tal tiranía. Es esa imperfección del lenguaje que lleva a los hombres a controversias y malentendidos. Y es, en definitiva, la causa del error de Teseus, que tiene consecuencias en las acciones de Robin Goodfellow. Podemos concluir que tal vez lo que Shakespeare quiere hacer visible a los espectadores es que el género humano no puede escapar del todo o evitar del todo la hibridez, la presencia de su otro en uno. No puede evitar al otro porque lo lleva consigo, así como Sarmiento, acérrimo defensor de la civilización, cuyos emblemas sostiene frente a la ignorancia, inaugura su obra Facundo con una cita. On étudie les idées. El autor atribuye esta cita a Fotul, pero es un error. La cita pertenece en realidad a la enciclopedia de Diderot. Jamás se da un documento de civilización, como sostenía Walter Benjamin, sin que también lo sea de barbarie. Esto fue Expreso Yatasto. Todas las referencias bibliográficas pueden encontrarlas en la descripción del episodio. El diseño gráfico está, como siempre, a cargo de Café Estudio Audiovisual. Búscalos en Instagram, café-estudio audiovisual.